Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La voz de tu vida. José Luis Gil. Seguramente conozcas de sobra el nombre de nuestro invitado de hoy. Es muy probable porque José Luis Gil es un actor de tremendo éxito en España y sus trabajos, sobre todo en televisión, están en lo alto de las audiencias año tras año. Sin embargo, desde La Voz de tu Vida queremos profundizar en su historia, en los inicios de un actor que se encuentra en la cúspide de su carrera, pero que aún no ha tocado techo. Un actor que forma parte de nuestra vida desde hace por lo menos 45 años, acompañándonos desde las salas de doblaje, desde los estudios de publicidad, desde los escenarios o desde la televisión. Tengo el placer de saludar al gran José Luis Gil. Bienvenido. Muchísimas gracias. Una presentación un poco, no sé, casi me ha parecido que hablaba de otra persona, pero bueno, gracias, muchas gracias. Y bueno, y en cierto modo tengo que decir que, bueno, pues sí, tienes parte de razón en lo que dices, sobre todo porque yo también me cuesta a veces cuando voy por la calle que la gente me conozca y eso me cuesta todavía pensar. Yo durante años pensaba que es que lo vivía como si se referían a otra persona. Cuando yo me pedían fotos por la calle y esas cosas, me parecía que le pasaba a otro, ¿no? Entonces lo llevaba con mucha... Me hacía gracia incluso. Pero bueno, llega un momento en que coges conciencia de que eres tú. Está claro. Oye, pues lo primero de todo, lo primero que me gustaría preguntarte, aparte de todo esto que conocemos de ti, porque claro, nosotros conocemos una faceta tuya en la ficción, pero realmente no conocemos a la persona. ¿Cómo te definirías tú mismo? ¿Quién dirías que es José Luis Gil? Uy, complicado. Eso no, yo creo que nunca es fácil, a no ser que uno lo tenga muy claro. Pero yo me definiría sobre todo como actor en la parte profesional, un hombre con suerte, un niño con suerte, un adolescente con suerte, la suerte que me ha faltado en otras cosas, ¿no? Quizá más importantes que la profesión, sí. Pero que en el aspecto profesional con un hombre con suerte, y siempre hay un dicho que yo sigo utilizando: esta profesión es pico y pala, y bueno, y el talento o el arte que cada uno lleve dentro y sea capaz de sacar fuera, ¿no? Y expresar y que llegue a los demás. Pero es muy de pico y pala, de ganarse hoy, en el caso del doblaje, la convocatoria del día siguiente, y en el caso del teatro, la próxima hora, y en el caso de la televisión, el siguiente capítulo. Claro. Me considero una persona que intenta hacer bien las cosas y que ha aprendido, sobre todo que como empecé muy pronto, se me abrieron muy pronto los ojos y casi ni parpadeaba. Y yo creo que aprendí más viendo a la gente que sabía hacer las cosas bien y que a mí me gustaba cómo lo hacían y para mí eran referentes, fijándome en ellos y sobre todo descartando todo lo que no había que hacer. Claro. Entonces, a veces por lo que no quieres llegas no a lo que quieres, sino a lo que vas a hacer a base de, sin tenerlo claro, a base de quitar qué es lo que no quieres hacer. Y en el caso de profesional, viendo las cosas, viendo lo que no te gustaría hacer de lo que ves en otros, y puedes llegar a un término bastante aceptable de que eso es lo que tú quieres hacer porque lo vives, porque así lo sientes. Y eso me ayudó mucho, tener los ojos muy abiertos. Se aprende mucho de la gente que sabe. Hay que saber escuchar y ver y ser observador, ser muy observador. Está claro. Y hablando ya de tus inicios como actor, José Luis, ¿qué recuerdos tienes de tus primeros pasos en la profesión? Pues tengo sentimientos muy encontrados, porque yo empecé muy pequeño. Yo empecé con unos 11 años, quizá 10, haciendo dramáticos de televisión, papeles de niño. Sí. Siempre papeles, más o menos cortos, pero siempre papeles. Y bueno, y yendo a los castings que se convocaban en aquella época, que a veces era un anuncio en un periódico, ¿no? Se necesitan niños para tal telenovela y tal. Sí. Y así, pues mi hermana me cogía, mi hermana mayor, Mari Carmen, que era la que ella, quien tenía claro, ella es la que tenía claro que yo más o menos aquello lo podría hacer bien. Sí. Me esperaba en el colegio y me llevaba a esos castings que se hacían en el Paseo de La Habana, para esas telenovelas, y me cogían. Y me cogieron en las primeras, y bueno, era una cosa muy sencilla. El casting consistía en que te encontrabas allí con el director y con los ayudantes y te hacían unas preguntas muy básicas, ¿no? Sí. ¿Qué has hecho hoy? Que pues he ido al colegio y
bueno, pues ya, ¿qué tocaba hoy? ¿Qué habéis hecho? ¿Has tenido examen? ¿Qué has hecho en el recreo? ¿Has jugado? Y tú, si contabas aquel día con una cierta fluidez, con una cierta naturalidad, y ellos veían que hablabas con sentido y que no eras demasiado tímido, que sí lo era, pero no tanto como para no poder contestar con, digamos, haciéndote entender en la respuesta, Sí. pues ya era un punto a favor, y porque físicamente seguramente le dabas el perfil del niño que estaban buscando, ¿no? O de los niños. Y entonces así hice David Copperfield, la primera, luego hice otras, bueno, hasta un total de 40 o 45 dramáticos de televisión en papeles de niño, y ya empecé a compaginarlo con el teatro. Eso me dio un salto al teatro en el que yo, con 12 años, hacíamos las aventuras de Tom Sawyer en el Teatro Español, luego estuve haciendo los infantiles del Teatro de la Zarzuela, y mientras me preparaba esas cosas, estaba estudiando arte dramático, pero con un profesor que nos daba clases, y de todo tipo, desde verso a los grandes métodos de teatro, que claro, tú en tu mentalidad de niño asimilabas como podías. Claro. Decidieron que por qué no estudiaba arte dramático, ya que tenía que prepararme esas cosas y para grabar y en televisión y en teatro, y para hacerlas en teatro, ¿por qué no estudiaba arte dramático? Y efectivamente, así lo hice durante esos años, que hacía tanto una cosa como otra. Pues estudié los 3 años de arte dramático por privado, podríamos decir, Sí. porque en aquella época se estudiaba arte dramático en el Conservatorio de Madrid y no se podía entrar hasta los 16. Entonces, bueno, pues ahí fue el inicio de mi carrera, y donde yo me sentí por primera vez en un escenario sufriendo muchísimo, con unos nervios aterradores, pero porque no era consciente. Yo oía un teatro lleno de gente y que había que salir y hablar, y hasta que llega un momento que te das cuenta, haciéndolo al cabo de unos meses, que eso es lo que te gusta ese rum del principio, salir y digamos conquistar a la gente, que te atiendan y que tú lo digas bien y surgen los aplausos, y yo dije, pues qué bonito es esto, y digamos que esa parte negativa de todo aquello lo convertí en parte positiva. Me gustaba esa emoción, y no es que decidiera ser actor el resto de mi vida, pero sí decidí que quería seguir en esa edad. Pues estupendo. Así nació José Luis Gil, actor. Esta es la verdad. Fantástico. Tengo aquí anotado, José Luis, como apunte biográfico, que con solo 20 años te contrataste en EXA, pero de todo esto que me estás contando hasta ese momento, me imagino que todavía queda un largo camino por recorrer hasta llegar a los estudios de doblaje, ¿verdad? Sí, es un no tan largo, sí importante, pero después de esa época, estamos hablando con 15, 16, 17 años, sí. En televisión empecé a trabajar muy poco, porque lo mismo que ahora hay series de gente adolescente, de colegio, entonces Claro. Los estudios 1 y las telenovelas y todo esto eran basadas en textos importantes, que Crimen y Castigo, o 12 hombres sin piedad. Los niños aparecían poco. Claro. En aquellas obras aparecían poco, entonces ya tenían que ser papeles de adolescente, para los que ya había actores que luego han sido actores consagrados y que están en mi memoria constantemente, que son los que hacen esos papeles, que estaban en una edad un poquito mayor. Claro. Y entonces, bueno, yo recalé en un grupo amateur de teatro, un grupo que tenía ciertas influencias, quien lo dirigía, con influencias, quiero decir, ciertos contactos con el Ministerio de Información y Turismo, y entonces hacíamos las obras que ensayábamos, nos íbamos de gira a las Islas Baleares, o de repente aparecíamos en Sevilla, en el Teatro Lope de Vega, y bueno, tenía esos contactos justo. Nosotros no cobrábamos apenas nada, más que pagábamos viajes, pero con eso éramos felices. Sí. Hasta que el día que cumplí 17 años, Pepe Calvo y Mercedes Barranco, dos grandísimos actores, me contrataron para salir de gira con una obra de teatro que se llamaba Chao, que era el protagonista, uno de los protagonistas de la función, casi el protagonista, era el núcleo de toda la historia. Y el día que los cumplí, que yo cumplía 17 años, aparecí, me llamaron, no sé cómo, él se enteró de que yo existía, o alguien le dio alguna referencia, y estaba en su casa leyendo un poco del texto de la función con Mercedes, que hacía de mi madre, y cuando dimos 2 páginas me dijo, ahora, vete a estudiar a tu casa ahora mismo, porque eso era el 9 de diciembre,
y estrenábamos el día 21 en el auditorio, en la Sala Mozart de Palma de Mallorca. Quiero decir que teníamos los días muy justos. Sí. Y yo me fui, que no me lo creía, desde Príncipe de Vergara, al principio casi llegando a la Plaza Bolivia, Plaza del Perú, Sí. vivían ellos, y yo, que vivía en Morapelat, me fui andando a mi casa, porque en diciembre, porque es que no me lo creía, necesitaba que me diera el aire. Iba con un libreto debajo del brazo, y esa noche no dormí, estuve estudiando todo lo que pude, y en 3 días yo ensayaba la función entera, y te digo que tenía bastante texto, porque era un papel, ya te digo, protagonista, y yo ya ensayaba sin apuntador. Qué bueno. Porque fíjate cómo me lo tomé yo eso. Y claro que estaba un poco alucinado Pepe, que luego era mi maestro y mentor, Sí. y persona que yo adoraba, tanto como Mercedes Barranco, eran 2 seres absolutamente maravillosos que aparecieron en mi vida. Y bueno, ya estrenamos el día 21 en Palma de Mallorca. Hicimos gira, vinimos a Madrid, y bueno, luego pasé, cuando terminó esa etapa, también de regidor, porque no tenía trabajo, pero me lo ofrecieron, la misma. Claro. El gerente hacía unas zarzuelas en el Teatro Lara, que entonces hacía temporada de zarzuelas, Sí. y yo me metí de regidor porque quería trabajar. Y hicimos ahí muchas zarzuelas, y La Corte de Faraón, ya salía yo como actor. Y bueno, y en ese tiempo ya empecé a hacer doblaje. Mercedes Barranco tenía contacto con el doblaje, de alguna manera, y de las personas que venían, compañeros que venían a vernos al teatro, pues muchos de ellos hacían doblaje. Claro. Y a algunos les interesó, ¿no? Porque bueno, no había muchas voces jóvenes en aquella época, y venía una avalancha de películas de institutos y de americanos. Me estoy refiriendo pues desde Porky's o películas más serias, pero ya empezaban todos los Tom Cruise, Tom Hanks, todos los Matt Dillon, Patrick Swayze, eran unos críos y salían ya en películas haciendo papeles protagonistas, ¿no? Claro. Y nos dieron una oportunidad a una generación que entrábamos en la profesión entonces, y bueno, me ofrecieron contratarme en doblaje, y ahí empecé, con 19 años recién cumplidos. Qué bueno. ¿Recuerdas quién te dio tu primera oportunidad en el doblaje? Yo estaba haciendo teatro y hice varias pruebas. Me acuerdo la primera con Simón Ramírez. En Cinearte yo no había entrado jamás en una sala de doblaje. No sabía cómo se hacía aquello, ni me lo había planteado jamás. Y mi primera prueba con mi querido Simón Ramírez, que en paz descanse, Sí. estaban haciendo La Línea Onetti, me acuerdo perfectamente, una serie que se emitía por las tardes, todos los días, y inglesa, muy bonita, muy, muy bien hecha. Y yo, bueno, me dieron hora una tarde para ir a hacer una prueba, y yo veía que se me hacía la hora de ir a hacer la función al teatro, y que no me hacían mucho caso, estaba ya atrás sentado, y es que Simón, el pobre, metido en la convocatoria y en hacer los takes con los compañeros, pues se olvidó que yo estaba allí, en la sala oscura de Cinearte, y ya con todo el recato del mundo, por favor, es que me tengo que ir al teatro, si quieres vengo otro día. Y ay, no, perdona. Y sacó un folio y dice, mira, el take número 120, vale, muy bien. Y me pongo ya allí. Lo que sabía de doblaje es lo que había visto hacer en esas 2 horas que estuve allí sentado. Claro. No sabía nada más. Entonces, bueno, me puse allí y veo que sale en imagen. Cogí un take en el que hablaba un personaje solo, como 3 o 4 líneas, y veo que aparece un señor con unas barbas que aparentemente debía tener como 80 años, y claro, él se fió por el texto para que estuviera solo, y se quedó un poco así, digo, ¿es este? Y dijo, sí, bueno, no te preocupes del personaje, es solamente para ver cómo sincronizas y un poquito de eso, no te preocupes. Y bueno, yo debía hacer un desastre, porque además era en blanco y negro, la copia en la que doblábamos era blanco y negro, y es su boca desaparecía entre las barbas, yo no, claro, y no tenía ni idea, y yo imagino que hice un pequeño desastre, y aún así dijo, no, muy bien, deja aquí tu teléfono, ya no. Pobre Simón en aquella época no me llamó. Y luego hago una otra con Claudio Rodríguez, que bueno, cosas que van saliendo. Y donde yo recuerdo tener una cierta continuidad era con el gran Manolo Cano, Sí. que estaba haciendo en Magna una serie de 3 policías, y los protagonistas eran, quiero recordar, Félix Acaso, Antolín García y Manolo Cano. Sí.
y salían por allí, pues esto, el conflicto de cada episodio, portaban mal, que si daban bronca, papeles cortitos, donde yo iba periódicamente, Manolo Cano, que estaba recién llegado de Barcelona, pues me llamaba para hacer cositas así pequeñas, y yo ahí es donde tuve una cierta continuidad, y siempre se lo agradecí muchísimo, porque el hecho de ir periódicamente, aunque fuera un día o dos a la semana, a una sala de doblaje, es lo que te da un poquito de confianza. Y eso es lo que recuerdo como digamos, meritorio de doblaje. Luego la parte ya más profesional es cuando decidieron contratarme en los hermanos Sánchez, que estaban en EXA. Sí. Digamos, que alquilaban las salas de EXA y tenían su propio estudio, que era Sago, Sí. y me contrataron. Me llamaron para una prueba en Sandokan y aparecía por ahí un indio cazador que se llamaba Tremal Naik, nunca se me olvidará, que tenía como unos 15 takes, y me llamaron para una prueba y bueno, hice ahí lo que pude, y conforme salíamos me dijo: ¿qué tiene usted que hacer mañana a las 8? Digo, pues nada, absolutamente nada. Que pues si quiere, pues queda convocado para mañana a las 8 para hacer este papel ya completo y tal. Qué bueno. Y yo, claro, no me lo podía creer. Sí, y ahí mi relación con Sago fue muy bonita. Paco Sánchez era un ser maestro de maestros, sí, y un ser absolutamente inigualable. Y entonces me dio continuidad, me llamaba para cosas, hasta que haciendo Marco, la serie, qué bonita, salía sí, hice varios personajitos, y salía un personaje de un negrito que ayudaba a Marco a hacer toda la travesía, y ahí decidieron contratarme, me ofrecieron contratarme y me contraté. Y ahí fue, una vez contratado, donde yo puedo decir que pasé ya todos los nervios que tenía que pasar, y todo lo que tenía que sufrir, lo sufrí con ellos, y yo ya donde cogí cierta familiaridad con el doblaje. Digo cierta, sí, porque uno se da cuenta que doblar es mucho más complicado que saber cuándo dice y encajarlo en boca. Pero bueno, tuve grandes maestros también observando, porque por aquel estudio en el que yo ya estaba contratado pasaban todas las figuras del doblaje y yo los veía, y yo prácticamente no salía de la sala, claro, en toda la mañana, aunque tuviera 4 takes por verlos. claro, qué maravilla. Oye, si nos vamos a los años 90, José Luis, ahí vuelves al teatro con un proyecto bastante importante con Alfredo Cernuda y Antonio Hernández, que era el Entre Tres, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, justo. Eso es un proyecto que nace de una manera simpática, y sobre todo nace de la amistad y de las ganas de divertirnos y de hacer algo fuera de lo normal, que nos oxigenara un poco de tantas horas de doblaje. Ya estamos hablando, yo no sé el tiempo que ya llevaba libre, y surgió doblando Juzgado de Guardia. Sí. Estábamos en Technison, Antonio Hernández dirigía la serie, y a mí me la ofrecieron un verano que yo estaba veraneando, y de repente me llaman al hotel, porque entonces no creo que no había móviles. Yo recuerdo que me llamaron al hotel, claro, y Alfredo sabía dónde yo veraneaba y teníamos amistad. Pero mira, que es para una serie que empezamos en cuanto vuelvas, a Juzgado de Guardia, es para que si puedes, no puedes, y por favor, y apúntatelo porque te va a gustar. Y lo dirige Antonio Hernández. Yo no había trabajado nunca con él, le conocía, pero no nos habíamos saludado, pero no habíamos trabajado nunca. claro. Y ahí, bueno, pues doblando Juzgado de Guardia, que fue una serie maravillosa de doblar, nos lo pasábamos maravillosamente. Antonio Hernández hacía un trabajo de adaptación y de ajuste de diálogos absolutamente brillante, y era todo fantástico, o sea, nos lo pasamos muy bien. Y Alfredo entonces trabajaba en Technison, y por los pasillos decía: oye, ¿por qué no hacemos algo, Antonio? Y yo digo: ¿cuándo? Si estamos de trabajo hasta arriba, y chicos, yo no veo el momento, ¿verdad? Un poco de cómo pues nos podemos tirar años pariendo cosas, porque bueno, no hay prisa, y hasta que ya un día me vuelvo, como Alfredo es un poquito, no voy a decir pesadito, pero sí insistente. Sí. Antonio ya le había dicho: convence a José Luis y lo hacemos. Y un
día ya en el pasillo, venga, José Luis, anímate y tal, y vamos a hacerlo, que nos lo vamos a pasar bien y tal. Y ya me volví y dije, venga, va, ¿cuándo empezamos? Y me metí en la sala a doblar. Y pues nos pusimos nos juntamos los tres sobre ideas que se le ocurrían a Antonio o alguno de nosotros, básicamente Antonio, porque llevaba más la parte, digamos, del director, que es la que él más conoce y más le gusta. Pero entre los tres pues haríamos unos sketches, ensayábamos en los locales que entonces era la asociación, la Badema. Sí. Pagábamos el alquiler y nosotros nos metíamos allí y por las tardes con una cámara y grabábamos cosas que se nos iban ocurriendo hasta que montamos, hace unos meses, un espectáculo que se llamaba Entre Tres. O sea, Entre Tres, el espectáculo se llamaba Te Veo y el grupo se llamaba Entre Tres. Quisimos ponerle Estrés, pero Estrés estaba cogido por otra historia que estaban haciendo. Quiero recordar las chicas Almodóvar en televisión y no lo habíamos registrado y no pudimos hacerlo. Entonces se nos ocurrió Entre Tres, que también nos sonaba muy bien, y lo hicimos en el Marquina 2 días y ahí, bueno, pues convocamos a toda la gente del medio que conocíamos y tal, y estuvimos 2 años y pico con ellos y nos lo pasamos francamente bien. Hacíamos lo que nos daba la gana, hacíamos el humor que nos apetecía y hacíamos cosas absolutamente surrealistas, y unas más acertadas, otras menos, pero llegamos a tener una batería como de 35, 40 sketches, aparte del espectáculo que hicimos en el Marquina. Qué bueno. Y bueno, fue una etapa absolutamente maravillosa, donde nunca estábamos ubicados. Cada vez que salimos en televisión y salimos en programas, me decía, madre mía, pues no, aquí no sé si pega mucho esto, pero nos permitió viajar, nos permitió hacer cosas, estar juntos, éramos amigos, nos llevábamos muy bien y realmente lo disfrutamos una barbaridad. Y luego ya, bueno, pues seguimos nuestros caminos porque era una de dos. Antonio quería dirigir, tenía propuestas para dirigir. Claro. Alfredo también tenía otras cosas y yo, bueno, pues seguí en el doblaje y eso. Pero fue una etapa muy brillante para nosotros en lo que se refiere volver al teatro, pisar al escenario y esas cosas que yo tenía un poquito, bastante, ya superadas. Yo ya veía que el teatro ya era una cosa que no iba a volver a mi vida y bueno, ya no la echaba de menos. Sencillamente estaba haciendo algo que me gustaba, que era doblaje, que disfrutaba mucho, que tenía la suerte de doblar cosas muy bonitas, sí, y donde me ganaba la vida muy bien. Pero bueno, luego los derroteros también se fueron también, que cada uno por nuestro camino también también fue el principio de otras cosas que surgieron después. Claro. Luego me gustaría volver al teatro, también Alfredo Cernuda, y hablamos de tu situación actual en el teatro, sí. Pero me gustaría, por tocar todos los palos, hablar, bueno, estuviste en la tele de jovencito, pero luego tuviste algunas apariciones en varias series españolas, pero de repente José Luis Gil se convierte probablemente, o al menos para mí, en el mejor personaje que ha tenido una serie española en toda su historia. Bueno, gracias, pero eso en cualquier caso es mérito de los creadores, de los guionistas y de los que parieron esa idea, que son Alberto y Laura Caballero. Sí. Pero como decía antes, que todo una cosa lleva a la otra. De aquella época, nosotros, entre la gente con la que trabajamos, pues fue con José Luis Moreno, que tenía su programa de variedades. Sí, Noche de Fiesta. No, eso fue posterior. Él hacía uno para las autonómicas, que eran de ese estilo, y que se grababa en San Sebastián. No lo sabía. Y entonces estamos actuando en la sala Galileo Galilei. Sí. Actuábamos un día a la semana. Pues nos vieron y nos propusieron hacer un sketch cada semana en los programas que salían en las televisiones autonómicas. Anda. Y nosotros encantados íbamos a San Sebastián, grabábamos el sketch y se grababa en falso directo, sí. O a veces grabábamos 2 sketches y había una semana en la que no teníamos que ir. O sea, íbamos una sí y una no porque dejábamos grabado el sketch del siguiente programa. Y bueno, y ahí estuvimos viendo pues como un año y ahí fue donde tuvimos que parir, que nunca lo olvidaré. Ensayábamos en casa de Alfredo los domingos, sábados y domingos, bueno, por la mañana, el sketch que luego nos íbamos a hacer el lunes al programa. Sí.
Y bueno, eran ensayos porque había que llevar un sketch nuevo porque Antonio era un obseso de que no podíamos repetirnos. Digo, pero yo a veces le decía, Antonio, por favor, el sketch este no lo ha visto nadie, lo hicimos en el teatro, en el Marquina o en tal, pero no lo vieron muy bien con gente. No, pues a mí repetirme no me gusta. Digo, pero es que no lo ve nadie. Hay gente que se pega haciendo el mismo sketch toda su vida porque es bueno. Y salvando las distancias, por supuesto, y con todo el respeto del mundo, Gila ha hecho las mismas llamadas toda su vida. Sí. Y Faemino y Cansado hacen lo mismo que hacían en el Retiro. Y bueno, pues nosotros no. A base de ir al programa, pues paríamos sketches de cosas que se nos ocurrían. A ver, 3 náufragos, 3 tíos que coinciden en una azotea o en un tejado, o que se van a suicidar. 3 tíos que coinciden en el autobús, lleva a otro encima, en ese caso Antonio llevaba a Alfredo encima, y le decía y no se daba cuenta. Le digo, oye, lleva usted aquí a un señor. Y de ahí hacíamos una cosa surrealista, a veces para mi gusto muy buenas y muy divertidas, y que la gente, pues afortunadamente había mucha gente que le gustaba. Pero eso fue consecuencia, que años la consecuencia de eso fue pues que Alfredo luego trabajara en las revistas que hacía José Luis Moreno, en las zarzuelas, e hizo muchas cosas, y que Antonio pues entrara como jefe casi de director en Zeppelin, y haciendo otros proyectos. Y que luego, con el tiempo, surgió Aquí no hay quien viva y se acordaron de mí para hacer el presidente de la comunidad. Y claro, yo cuando llegó a mis manos, pues leí el guión y dije, pero esto es muy divertido, ¿qué puede pasar? Yo estaba haciendo mi trabajo, sobre todo publicidad y distribución más que nada, porque había habido conflictos en la profesión, y donde yo me aparté, por decirlo voluntariamente, entre comillas, un poco, y me apartaron ya sin comillas en el otro poco, ¿no? Y entonces hacía prácticamente distribución y publicidad. Y bueno, dije, ¿qué puede pasar? Que la hagamos, nos quiten al 4º capítulo, que es lo que vamos a estar grabando este verano, y que nos quiten. Bueno, pero yo esto lo voy a disfrutar, estos 4 capítulos me los voy a disfrutar. Y luego pasó lo que pasó. Eso es como, pues eso, que te toque la varita, y que conectes con el público, y que las cayó en un momento donde yo creo que cuando hubiera caído, estaba tan bien hecho, tenía tanta frescura lo que hacíamos, y los guiones y los personajes aportaban una frescura y un ingenio y un talento que hubiera sido válido en cualquier momento. Pero bueno, en aquel momento fue, en una temporada pasó todo, quiero decir. Pasamos de tener una audiencia los primeros capítulos porque no tenía apoyo de la cadena. Este proyecto lo compró la directiva de la cadena anterior, y los que llegaban nuevos pues lo asumieron como como algo que no era suyo. Y entonces, pero claro, el público se encargó de eso. Al 4º capítulo hizo un 25% de audiencia y dijeron, oye, que se hacen todos, que se hacen los 13. Y entonces estábamos grabando el 7º capítulo. Qué bueno. Y habían emitido el 4º. O sea que fíjate cómo fuimos a qué velocidad íbamos, y eso, cómo se resolvió aquello a base de trabajar, de remar todos en el mismo sentido, y de creer todos en el proyecto, porque los primeros que saltábamos, dábamos botes de alegría cuando veíamos las audiencias del día anterior, éramos nosotros. A las 9 de la mañana bajaban con las audiencias, cada semana subíamos 3 puntos, era una cosa, y eso fue cosa del público. De eso que llaman boca a boca, o será boca a oreja, o lo que sea. Y esa misma temporada, empezamos en agosto, nos vimos que nos reclamaron para hacer las campanadas de la cadena. Es verdad. A 3 personajes pero fue en la primera temporada, que alargó de 13 a 17 para llegar al día 31, y hicimos un capítulo de Nochevieja en el que en el capítulo salíamos todos en coche. O sea, salíamos los 3 en coche, Fernando Tejero, María Danes y yo, en un coche distinto a dar las campanadas. Y dimos las campanadas en directo. O sea, se convirtió en un fenómeno sociológico. Y eso se repitió, eso ya se mantuvo durante los 3 años, que fueron 5 temporadas, unos 90 capítulos, durante 3 años. O sea, fue absolutamente
emocionante, lo vivimos con mucha alegría y al paso, de paso ya lo vivimos todo lo que supone eso, ¿no? Claro. Que la gente te vea por la calle y ya... Claro, es que ten en cuenta que estoy hablando de audiencias de 9 millones de espectadores. Qué barbaridad. Cuando tiene una media de 9 millones, quiere decir que en algún momento han pasado por ese capítulo todo el mundo. Hacían 45 de audiencia, hacíamos 45 de audiencia y 38 en el capítulo repetido. Cosas así. Qué locura. Es una locura, una locura. Y tremendamente emocionante y bueno, eso hay un antes y un después, evidentemente, no solamente en mi carrera, sino en mi vida. Sí. Un antes y un después de Aquí no hay quien viva, como hay un antes y un después también de cuando yo conseguí tener un sueldo, claro, más o menos que me permitía llevar a casa y que nos permitiera comer hasta fin de mes, cosa que no era habitual desde que claro. no era. Veníamos de una familia muy humilde donde mi padre falleció de era joven, pero bueno, no quiero meterme en entresijos de eso. Ya. Quiero decir que fue un antes y un después tener la seguridad de que llegaba a final de mes en mi casa y un antes y un después en el profesional, en Aquí no hay quien viva, en lo que respecta a la imagen. Está claro. Que además el éxito luego se prolongó en la serie que habéis hecho después, La que se avecina. O sea, que es un éxito que lleva casi en todo lo alto, podremos decir, 18, 20 años, por lo menos. 18, 17 ha hecho seguro. Y 18 creo que los haría este año ya como en junio, que empezaríamos a grabar. 18 creo que son. Sí, todo es mucho tiempo, que se ha pasado tremendamente, echando la vista atrás, tremendamente rápido, pero donde uno, si te paras a pensar, han pasado tantas cosas y de tanta importancia que no han estado cargadas de muchas cosas importantes. Son 18 años, sí. El tiempo pasa volando, pero te paras a pensar en lo que te ha dado, en cómo ha ocurrido, y en eso te das cuenta de que han pasado muchas cosas y realmente ha sido 18 años llenos de cosas y llenos de vida y llenos de trabajo y lleno de profesión y lleno de todo. Claro. Y en aquellos años me imagino, sobre todo al principio en Aquí no hay quien viva, que siempre se ha dicho que se grababa de forma muy vertiginosa, también tuviste que apartarte, aparte de lo que me comentabas antes, que entre medio te apartaron, la imposibilidad de compatibilizar con el doblaje, claro. Sí, yo tengo que decir, no es que medio me apartaron, a mí yo me aparté, o sea, quiere decir, claro. Ocurrió algo en la profesión, lo que yo dije, no estoy dispuesto a participar de esto. Me parece una locura hacerlo de esta manera. Si hubiera sido de una manera más ordenada, más pactada, más lógica y más todo, pues bueno, yo siempre he acatado las decisiones de mi profesión, en huelgas, en todo, por supuesto que sí. En unas estaría más de acuerdo, incluso, y en otras menos, pero incluso formé parte de la junta directiva durante unos años y negocié convenios y esas cosas y sabía el material que teníamos delante, y la profesión estaba en un momento donde dar un paso como ese me parecía tan peligroso como irrecuperable. Entonces tenía que haberse hecho de otra manera y no se hizo así. Entonces yo decidí que yo no iba a participar de eso y bueno, a partir de ahí me hice un planteamiento de vida y de trabajo completamente distinto. Es verdad que al tener muchísimo más tiempo libre, pues lo que antes hacía, digamos, si mi vida era un 85% de doblaje y un 15% de publicidad, mi disponibilidad hizo que con el tiempo se convirtiera en al revés, hacía un 15% de doblaje y un 80% de publicidad. Claro. Bueno, pues me salió bien en ese sentido económicamente, no porque a mí me dejara de gustar el doblaje o renegara del doblaje. Está claro. Yo siempre he dicho que si alguien me considera que soy un buen actor o que merece la pena ver mis trabajos o lo que sea, es porque yo aprendí mucho tiempo todo el tiempo que yo hice doblaje. Que yo aprendí mucho como actor en un atril, mucho, viendo los trabajos que había que hacer, cómo hacerlos, con los sentidos actorales alerta desde las 8 de la mañana, desde saltar el primer tape, porque lo mismo te podía saltar un tape fácil y decir buenos días, o te podía saltar ya que tu personaje estaba dándose cabezazos contra la pared porque le había dado un ataque de algo. En fin, quiero decir que hay que... Y en esa época es donde yo realmente me formé como actor, me conocí a mí mismo como actor, intentaba
pasar por el tamiz de todo lo que hacía, mi tamiz, hasta donde llegaba mi talento y mis cualidades, e intenté pasar cada cosa de las que hacía, con todo el cariño, con todo el respeto. No había película pequeña, eso Carlos Revilla me lo enseñó un día, Bueno. que es algo muy natural y tiene todo el sentido del mundo, pero que nadie se para a pensar. Estamos doblando una película italiana, de serie ya italiana y como de serie C. Sí. Y entonces, bueno, pero se daba mucha importancia con aquella película, bueno, pero la verdad que la película era un poco mala. Sí. Y entonces Sujedo dijo, qué malo es el chavalito tan recuerdo, y dijo, sí, pero vamos a ver, esta es la mejor película del mundo. Ahora mismo es la mejor película del mundo por una sencilla razón, porque es la que estamos hablando. Efectivamente. Digo, tienes toda la razón. Digo, sí, que una cosa no quita la otra. Y dice, no, yo te he entendido porque yo con Carlos nos llevábamos muy bien, maravilloso compañero, más que compañero, era un ser excepcional. Y bueno, y donde he tenido la suerte de hacer trabajos bajo su dirección absolutamente inolvidables y mucho tiempo además. Y es verdad, entonces salir por la pantalla, eso es lo más importante que tienes que hacer en esto. Y eso lo he aplicado toda mi vida profesional en el doblaje. Si hay que hacerlo otra pasadita más, se hace otra pasadita más. Claro. Si hay que afinar alguna cosita, se afina. Y si siempre que merezca la pena y sea para bien, claro, vamos a hacerlo porque luego queda ahí. Y sabes qué, por ejemplo, las películas de Disney, que yo he dirigido unas cuantas para Disney, bastante. Sí. Digo, ¿no os dais cuenta? Alguna vez hablando hay que darse cuenta de que estas películas estas cosas se ven desde la silla del director, pero las películas de Disney se reeditan cada 5 años. O cada no sé cuánto, porque hay generaciones nuevas que no solamente ven la última de Disney, sino que van en el pack desde La Cenicienta hasta Buscando a Nemo, sí, pasando por los Toy Story y muchas películas de Disney que están ahí, que están en el catálogo y las reeditan. sí. ¿Por qué tú, cuando la vea tu nieto o la vea tu hijo pequeño o la vea tu sobrino, cada vez que la vea dirá, esto no lo dejamos del todo bien? Y pudimos, porque si no pudimos, pero pudimos, hasta donde tú puedas llegar. ¿Por qué? Por no repetirlo otra vez. Claro. Porque alguien tiene prisa y se tiene que ir a otra sala y a lo mejor llega un minuto tarde, o no, o a lo mejor llega y tiene que esperar encima media hora. No, por favor, no. Entonces, claro, pongamos todo, pues eso, es que es la película más importante, no porque sea de Disney, es porque es la que tenemos aquí. El llegar puntual a la otra sala también tiene su importancia, pero siempre las prioridades tienen que estar en lo que estamos, y en lo que estamos es en hacer esta bien y que la otra también la hagamos muy bien. Está claro. No sé, y es una constante como dedicarle tiempo al ajuste y a los diálogos. Cuando voy a hacer un doblaje y veo que aunque tú lo hubieras hecho a lo mejor de otra manera o hubieras cambiado alguna cosita, pero es igual, si tú ves un trabajo que está hecho, que hay un trabajo detrás y que eso es, yo lo valoro muchísimo, porque es tiempo que ahorras en sala y que dedicas a otras cosas, no a ver si lo corro un poquito más, lo corro un poquito menos, o si le hago la pausa o no hace falta que se la haga, sino que lo utilizas vamos a repetirlo, porque él estaba un poquito más y acercarnos más a lo que ha hecho, a lo que vemos en pantalla, a la creación o al trabajo que ha hecho, por respeto además. Por respeto, y porque es una de las partes de nuestro trabajo, el respeto a un trabajo que ya está hecho. Completamente de acuerdo. Y eso, cada uno se mueve por unas cosas, y yo me he movido mucho por eso, y no me ha ido mal, no me fue mal. Yo siempre pongo, por ejemplo, eso, que si yo he crecido como actor, ha tenido que ser en el doblaje, y el doblaje me ha tratado muy bien, desde el principio, y hasta que yo ahora que hago menos y que estoy a disposición de los directores, porque ahora mismo la serie está parada, no sabemos cuándo se va a reanudar, claro. Y yo ahora mismo pues tengo cierta disponibilidad. Si me llaman voy, yo no tengo ningún problema. Pero con una época, estamos hablando de una época de muchos años en la que a mí el doblaje me ha dado mucho. Está claro. Me ha dado mucho a nivel personal, pues mantener mi familia,
con la ayuda de mi mujer, que también ha trabajado muchísimo, Sí. por supuesto, no con la ayuda, entre los dos, quiero decir, Claro. pero que nos ha permitido vivir bien, sacar todo adelante y que no es poco, que no es poco. Está claro. Oye, José Luis, aparte de todo el tiempo que llevamos hablando, hemos hablado de casi todas tus facetas, pero todavía nos queda alguna, porque he visto que también te ha dado tiempo en todos estos años a dirigir, por ejemplo, un cortometraje que veo aquí que es Entre cartones. O sea, que has tocado todos los palos habidos y por haber. ¿Qué supone para ti esta experiencia de al otro lado, José Luis? No, esta experiencia es un poco, no es buscado. Yo escribí un corto. Sí. Bajando del teatro, cerca de casa, pues a lo mejor estaba en el Alcázar, me bajaba andando a casa, que era un paseíto que me venía muy bien siempre, y primero por caminar una horita o poco menos, y por refrescarme de la función. Bueno, cuando llegas a casa, pues ya te has quitado la función de encima y ya estás en otra cosa, y entonces, recurrentemente, en el trayecto siempre me encontraba en los mismos sitios gente que viven en la calle y bueno, son 3 o 4 y unos ya más, sobre todo unos más cerca de casa, donde había ya un grupito más nutrido, gente muy tranquila, donde les veía ahí charlar y tal, y no sé qué. Sí. Y yo cada vez que veía eso digo, Colín, es que hay gente, esta gente seguramente no ha elegido esto. Claro. Y detrás de esto, detrás de todo esto, hay una persona que tiene un pasado que seguramente no fue así. Sí. Incluso en crisis posteriores, en crisis como la del 2008, el 2009, no te quiero contar la de ahora, Sí. y lo que nos espera, pero digo, detrás de eso hay una historia, y seguramente es alguien como yo, que viene de trabajar, donde estaba, tiene una posición más o menos, no digo cómoda, relajada, Sí. y tal, y de repente un día pasa algo, y se ven así. Y se ven, o más bien huyendo, o más bien escondiéndose, o simplemente no les hacen caso ya. Sí. O ellos han decidido que no quieren participar en una vida sometida a otras cosas. Sí. Y entonces se me ocurrió una historia, pues, de alguien muy normal, que por un revés de la vida le puede pasar algo así. Y se ve viviendo en la calle. Pero no sabía cómo, no soy guionista, no sabía cómo meterle mano, y digo, bueno, pues algún amigo mío guionista de estos que tengo que tienen talento, les cuento la historia y seguro que hacen algo chulo. Pero bueno, pasaba el tiempo y los que me decían que sí, y luego no insistía, y los que no, tal, no sé qué. Y un día digo, bueno, voy a hacer una escaleta de qué secuencias necesito, cómo sería esto, Sí. y lo escribí yo. Qué bueno. Y lo escribí yo, y cuando lo leí dije, bueno, pues yo creo que si algún guionista amigo mío me presenta un guión como este, de la idea que yo le he mandado, pues seguramente la cogería como buena. Digo, pues ¿por qué no? Pues así se queda. Y lo metí en un cajón. Entonces un día se me ocurrió poner por las redes, oye, te acabo de terminar Entre cartones, tal, no sé qué. Y alguien de las redes me contestó, ¿quieres rodarlo? Digo, ¿cómo? ¿Quién eres, tal? Y ella se presentó y estuvimos hablando. Digo, es que no tengo tiempo, ahora estoy con el teatro, estoy con la serie y estoy ahí un poco, pero vamos, no, pero gracias. ¿No? Es un chico de Valencia con el que ahora tengo contacto porque se ha venido a Madrid. Claro. Y entonces digo, es que no voy a poder y tal. Digo, bueno, vamos a Valencia con la función una semana en tales fechas, y para estas fechas, si estuviera la producción hecha y tal, pues como es prácticamente de noche toda, quitando unos planos, es toda de noche, pues bueno, al terminar la función, pues me lo quitaría de sueño. Pero bueno, como tampoco tengo que madrugar quiero decir, luego me puedo levantar tarde para hacer la función, Claro. pues podría. Y dije, pues déjame que lo intente. Lo intentó, se puso en marcha, se lo ocurrió muy bien. La verdad es que él hizo un equipo allí en Valencia maravilloso, y la rodamos en Valencia. Mientras hacíamos, quiero recordar, no sé si fue Ser o no ser. Sí. Ser o no ser o Fuga. Una de las dos. Y entonces yo terminaba la función, y cenaba un poco, y nos íbamos a rodar. Y estábamos toda la noche rodando. Y bueno, pues con los medios mínimos, quiero decir, una cámara, era una de estas fotográficas pero no de la mejor, no era la mejor, pero no teníamos presupuesto tampoco, y tal. Digo, mira, la quiero hacer y tenerla puesta en imágenes, y ya está, y con eso me di pues satisfecho. Y eso es lo que hicimos.
Luego la presentaron en algún festival, se llevó algún premio y tal, pero está muy en precario, pero la historia está ahí. Y eso me llevó a escribir otro segundo guión, que lo tengo por un cajón y está registrado y todo, y espero poder hacerlo algún día. Pero ese es fruto también un poco de las casualidades. Yo creo que si yo me hubiera propuesto hacer Entre Cartones de una manera más o menos seria y tal, y no sé cuánto, pues no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Puede ser. Seguramente no. Así se encadenan las cosas, gente con ganas de trabajar y que te facilita las cosas, y lo hicimos, y ahí está. No lo he vuelto a revisar, pero yo cuando lo dije, esto es lo que podía hacer en ese momento, y así se queda, y la historia está contada. Pues fantástico. Oye, José Luis, para ir terminando, para ir de hecho cerrando ciclo, me hablabas de Ser o no ser, me hablabas de Fuga, y quería que habláramos también de Eduardo II, Ojos de Niebla, porque de hecho hace poco he visto por tus redes sociales que decías que el teatro te da la vida en estos tiempos, ¿no? Sí, hombre, en esos tiempos yo creo, es un poco como decir el trabajo, cuando te gusta, pues te da la vida, a veces cuando no, en épocas normales, quiero decir, sin pandemia y sin nada, pues a veces te viene un poco a trasmano madrugar tantos días seguidos y todo eso, pero el teatro, pues claro que te da la vida, porque tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta, y en casa lo veo, veo que mi mujer pues está haciendo Empire unas nuevas temporadas, y veo que le viene muy bien, pero aparte que es una excelentísima profesional, y que lo hace de maravilla, pero claro, estar meses en casa y tal, y aunque te apetezca poco salir y lo que sea, si tiene que ser por obligación ir a trabajar y con todas las precauciones del mundo y todo eso, hay que hacerlo, porque yo creo que nos da vida, y además teniendo en cuenta que te gusta, o yo veo también a mi hija Marta, que también se dedica al doblaje y tal, y cómo disfruta cuando tiene una semana que tiene alguna convocatoria más y otras menos, y también lo sufre, pero no por el hecho económico, sino simplemente porque le gusta su trabajo y quiere estar ahí para eso, para convertirse en una gran profesional, que ya lo es, porque Marta hizo el primer take conmigo cuando era una niña, en una película que se llama 9 meses, de Hugh Grant, que yo dirigía en sincronía, y aparecía una niña que era de uno de los hijos del personaje que doblaba Juan Perucho. Y apareció una niña con 3 o 4 frases con una cara absolutamente maravillosa. Y que era un poco brutilla y que jugaba con el hermano y le pegaba, pero muy divertida. Y entonces yo dije, yo creo, a ver, Marta, ¿qué me dice? Y me la llevé, y no sé los años que tendría, muy poco. Y lo hizo, digo, pero bueno, por favor. Y además cuando le corregía algún tono, eso, es que lo calcaba, digo, pero bueno. Y ahora que se dedica a ello, está en esa época también, de una época de trabajo donde sube, baja, sube. Y viviendo digo, mira, si de algo no tengo duda, es de todo lo que le he oído, me parece que está fantástico, y que creo que ya lo hace muy bien, pero que lo podrá hacer maravillosamente bien. Pues también vivo ese día a día del trabajo de los demás, ¿no? Claro. Y yo ahora que estoy más parado, porque ahora la serie está parada, y con Eduardo II pues estamos viviendo la época que está viviendo el teatro. Creo que le hemos hecho mucho valor, creo que la obra lo merece. Alfredo Cernuda ha escrito un texto soberbio sobre Eduardo II, con 5 personajes, donde va al cogollo del problema, donde cada escena tiene una fuerza impresionante, cada discusión, cada argumento. En fin, a mí me fascinó la obra cuando la leí, y estaba prevista para hacerla después de Cyrano de Bergerac, que estuvimos haciéndola 3 años. Claro. Y entonces cayó la pandemia, no pudimos terminar Cyrano de Bergerac, nos quedaban unas funciones por hacer, pero no se pudieron hacer. Y esto, Eduardo II, ya lo metimos en producción. Entonces, cuando acabó la pandemia, dijimos, ¿qué hacemos? Esperamos, ¿cuánto? 3 meses, 5 meses, 8 meses, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué se sabe? No se sabe. Van a cerrar los teatros, los van a abrir, los van a, en fin, mira, en Francia y en Alemania y en eso. Por ahí hay países donde creo que los han abierto hace una semana, cerrados, chapados completamente. Claro. Y aquí tenemos la oportunidad de hacerlo. Como es una compañía privada, evidentemente, lo que no está, y con producción, además de varias personas, varios productores que han tenido el detalle de acompañarnos en este viaje, no se trata de tirar el dinero y para decir, bueno, pues si no viene,
o no da para seguir adelante, pues seguiremos lo que podamos. No, se trata de volver. Si hay teatros abiertos y hay esa posibilidad, hagamos teatro, porque es que si no lo van a cerrar igual. Y si no lo van a cerrar por falta de afluencia, porque ¿de qué sirve que te dejen abrir un teatro si no lo hago? Está claro. Entonces vamos a hacer un proyecto nuevo, un estreno, que no es un espectáculo de pandemia, sino que lo vamos a hacer como lo queríamos hacer. Vamos a jugárnosla durante estos 6 meses, vemos si tenemos función, cómo responde la gente, y luego tiraremos con la gira que podamos, y siempre mirando hasta qué punto manejamos los números y que no sea catastrófico, y si es digamos lo comido por lo servido y tal, y así lo estamos haciendo y nos está saliendo bien. Y ahí estoy, disfrutando de cada función, estamos toda la compañía disfrutando de cada función de Verdad al Segundo, porque la respuesta del público, que por cierto, tengo que decir, el público, con los aforos que les dan y eso, sí, tenemos la suerte, casi todos los que pasamos por esos teatros, de ver cómo tenemos un teatro lleno entre comillas, sí, es decir, cumpliendo los aforos, pero va la gente al teatro, la gente quiere ir al teatro. Luego entonces yo me reafirmo en mi idea primera, es decir, realmente teníamos que estar ahí. No solamente no los han cerrado, sino cada vez se abren más. Cada vez, digamos que es un problema económico. Los bolos que se contratan, pues resulta que los presupuestos pues de los ayuntamientos o tal, pues o simplemente los toques de queda los ponen a unas horas que es imposible hacer teatro, pues las funciones van pasando a otras fechas y tal. Pero jugando con eso, el público del teatro, nosotros de cada día, al terminar la función, recibimos un aplauso maravilloso y muy cariñoso y tremendo del público. Y nosotros nos sentimos en la obligación de devolverles el aplauso y se lo pedimos, por favor, que aguanten un segundito más, porque necesitamos que ellos reciban el mismo calor desde arriba que nosotros recibimos de ellos desde abajo. Qué bonito. Y les damos un aplauso. Y les damos un aplauso, les damos las gracias. Bueno, el público es tan generoso que apenas nos dejan aplaudir 10 segundos, porque ya enseguida se unen al aplauso y al teatro y gracias. Y quiero decir que con esas sensibilidades tenemos que saciarlas de alguna manera. Quiero decir, hay gente que tiene necesidad de ir al teatro y cumplir todas las normas, son muy disciplinados y disfrutar del teatro para sentirse todavía que no todo está perdido. Y es una cosa, estamos viviendo una experiencia absolutamente extraordinaria. Está claro. En el teatro. Y la función es un tiro, ¿no? Tenemos la dirección de Jaime Azpilicueta, hay un reparto maravilloso donde tenemos de invitado a Manuel Galeana, bueno. en un personaje que parece escrito para él. Y bueno, Ana Ruiz, Ricardo Joven y Carlos Heredia y todo el equipo técnico, que de verdad es una gozada de trabajar con esa gente y hacer la función que estamos haciendo, donde uno se siente, casi te diría, que haciendo un papel como Eduardo II. Sí. Pero yo me siento libre, haciendo lo que quiero, lo que puedo y lo que me gusta encima de un escenario, aún en tiempos como este. Qué bueno. Oye, José Luis, hablábamos del teatro, hablábamos del doblaje, hablábamos de Aquí no hay quien viva, de La que se avecina. ¿Cómo se consigue abarcar tanto espectro y además hacerlo de forma tan impecable? Porque vas del teatro a la tele, luego doblas, grabas un capítulo. ¿No te da vértigo, José Luis, cuando te paras a pensarlo o ya te has acabado acostumbrando a ese ritmo? No me da vértigo. Hubo un momento cuando ya empecé a hacer teatro haciéndolo Aquí no hay quien viva. Sí. Me ofrecieron 3 versiones de la vida de Yasmina Reza y la función no me terminó de convencer, porque creía, que eso hay que comprobarlo luego al hacerlas, cómo responde el público. Claro. No me pareció redonda, pero me pareció un maravilloso pretexto para volver al teatro, porque era un ejercicio actoral fantástico. Era una obra que 3 versiones de una misma conversación. Eso solamente cambia por un pequeño detalle. Te diría que por cómo se sientan, que no es el caso, o por cómo se encuentra anímicamente uno de los personajes. Porque, bueno, y se desarrolla. Es un ejercicio de decir, todo es tan sutil y tan lleno de matices
y una situación como una cena muy importante Sí. en la que se reúnen dos matrimonios. Uno de ellos es el jefe del otro, científicos. Por un pequeño detalle puede desarrollarse de una manera o de otra. Y como actor a mí me parecía interesantísimo. Y lo dirigió Natalia Menéndez, con reparto estupendo, Joaquín Climén, Silvia Marsó, Carmen Balaguer y yo, éramos los cuatro. Me pareció muy interesante. Y como ejercicio así lo viví. Claro, tenía que compaginarlo con la serie. A veces no hay coincidía grabando y trabajando, grabando y rodando, pero terminaba coincidiendo. Terminaba el recorrido de una función de teatro, pues como mínimo de año y medio, 2 años, 3 años, o lo que sea. Claro. Me iba a acabar coincidiendo. Pero tenía la suerte de que las dos producciones se ponían de acuerdo y respetaban el calendario de gira o lo que sea, sobre todo en la producción de la serie. Siempre se han portado maravillosamente. Y entonces sí es verdad que llega un momento que te puedes atorrar. Claro. Porque dices, a ver cómo es esto. Evidentemente cuando tengo función no tengo serie, pero al día siguiente sí, o 2 días después sí, y luego tengo 4 días seguidos de serie, luego me voy a Valencia, luego tal, y luego vuelvo y ¿cuándo descanso? Claro. Quiero decir, pero yo eso, utilicé un artilugio mental que como diría Coque, se me vino a la mente, es decir, mira, cada día lo que toca. Es que toca mañana. Mañana toca grabar. Graba. Mañana toca viajar y función. Pues a ello. Pero no hagas la planificación de 3 meses, porque si ves grabo, función, viaje, grabo, te vas a atorar. Sí. Porque el cerebro va a querer, siempre tiene la tendencia a querer hacer todo cuanto antes para y que todo salga bien. Sí. Para sentirse más relajado, relajarse, y así no se consigue. Entonces, los momentos de relajación son los que son. Cuando terminas la función, pues tienes un momento, al día siguiente no madrugas, porque la función... Ese es el momento que tienes de recuperación, y ese es el que tienes que utilizar y manejar. Y he procurado hacerlo así, y no me ha ido mal. Lo que decir, los momentos de atoramiento han sido los mínimos posibles, ¿no? Y bueno, bien, y ahora lo que se me hace raro es todo esto. Con todo este tiempo, desde que terminamos de grabar la serie después del confinamiento, pues estar solamente con la obra de teatro, y que por circunstancias también, pues una vez que hemos estado en Madrid, pues no hay todos los bolos que habrá cuando todo esté arreglado, pero está habiendo. Entonces, pues tengo bastante tiempo libre para hacer otras cosas, y me llaman para alguna cosa. Quiero decir, para colaborar en alguna cosa que les parezca interesante, pues por supuesto que voy. Y bueno, lo que se me hace raro es esto, ¿no? Ahora te atoras de tiempo, de llenar, y bueno, tampoco me preocupa mucho porque yo me manejo bien en casa, haciendo lo justo y tal, pero claro, llega un momento que todo es demasiado, ¿no? Claro. Oye, José Luis, teniendo en cuenta que eres uno de los actores más exitosos de España, que obra en tu haber una gran cantidad de trabajos maravillosos, que cosechas éxito allá donde vas, ¿de qué se siente orgulloso José Luis Gil? Bueno, te diría que de muchas cosas, pero también te diría que es casi más mérito en lo que se refiere a personas, más mérito de ellos que el mío. Me siento orgulloso de la gente que me rodea mucho, y bueno, y eso no quiere decir que todo sea caminar todos por un mismo raíl. No, cada uno ya se expresa, en lo que se refiere a mis hijos, se expresa con toda la libertad y tal, pero que tú también, y entonces, y que no pasa nada. Claro. Y que no pasa nada, más que estamos reflexionando en voz alta, y puedes entender mejor una situación u otra, y cada uno argumenta. Pero ¿de qué me siento orgulloso? Pues me siento orgulloso. A mí la primera imagen que se me viene cuando veo mi recorrido, cuando ya te presentas en una edad como la mía, que ya empieza a ser importante, y pues de cuál era la previsión que yo podía tener cuando era pequeño o muy joven, sí. No digo niño, preadolescente y tal, que ya estaba haciendo los pinitos aquellos. La previsión o el futuro que se me podía presentar por delante
pues no era muy bueno, no a mí, a alguien como yo, alguien que nace donde nace, que tiene las posibilidades de estudiar que tiene, los problemas de una familia con problemas en ese sentido, quiero decir, donde son 4 o 5 hermanos y donde no llega a final de mes y donde, bueno, hemos vivido todos juntos y lo que no ha faltado, solamente han faltado cuando han muerto y que ha sido también demasiado temprano. Pero mientras han vivido, ha habido una unión, o sea, pero en lo que se refiere a esta parte de qué futuro podían darme mis padres como hijo, Sí. Era muy limitado. Era tremendamente limitado. Ellos lo sabían, yo lo podía imaginar, pero tampoco ningún niño se plantea el futuro a más de un año vista, sí que se lo plantea. Claro. Entonces, ahora que pasado el tiempo, me di cuenta de que he llegado un poco más lejos de donde yo creía. Y no he hecho nada importante, he hecho trabajar, hacer lo mejor que sé mi trabajo, pero he tenido suerte, he ido encadenando trabajos, los he disfrutado, lo he pasado muy bien. Por eso digo que es mérito de otra gente, ¿no? Que ha creído en ti y que cuando tú creías que se cerraba una puerta, te han abierto otra puerta más grande o simplemente una ventana por la que ver la luz y por la que entraba el aire. Entonces, eso sí que es mérito de otras personas a las que yo les estoy agradecido. Yo lo que he hecho ha sido intentar que esas oportunidades no jugar en contra de ellas, no destruirlas, Claro. sino aprovecharlas y ¿por qué no? Porque tengo la suerte de poder disfrutarlas. He hecho cosas en las que he disfrutado mucho. Entonces, digamos que mi perspectiva o mi balance sería que, sinceramente, y hablando con la mano en el corazón, Sí. retrocediéndome a una época de 16, 17, 18 años, 19, si me apuras y más, he llegado bastante más lejos de donde yo creía, de donde yo podía imaginar. Con lo cual, no quiere decir que considere que he hecho muchísimo. Bueno, no, he hecho lo que me ha tocado. He jugado en la liga que me ha tocado siempre y me siento satisfecho. Podría haber hecho muchísimo más, tampoco lo añoro. Y si viene, haré lo que venga. Ojalá vengan cosas bonitas que hacer y que merezcan la pena. Pero aún así, aún no habiendo hecho demasiado, ni muchísimo, ni nada, tal, es que creo que he llegado más lejos de donde las previsiones me colocaban. Entonces, digamos que en ese punto personal, y eso pues me siento, no voy a decir satisfecho, pero me siento en paz conmigo mismo. Pues fantástico. Yo, por mi parte, como espectador, si me lo permites, creo que puedes sentirte orgulloso simplemente de ser José Luis Gil, y eso ya creo que es muchísimo. Intento. Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por tu amabilidad, por contarnos tu experiencia y gracias por tu trabajo. A ti, un placer, muchísimas gracias y, oye, me encanta. He escuchado alguna entrevista y me encanta no sé, que saques a la luz un poquito a la persona, ¿no? Porque, no sé, ahora hay un cierto... hay con lo de las redes y tal, hay una cierta tendencia en hacerse notable por asociarte a alguien que doblas, y entonces creo que el doblaje es toda una profesión. Afortunadamente no hemos hablado de ningún papel que yo no haya interpretado, quiero decir, claro. Me refiero a lo que es teatro y eso, pero del doblaje no hemos nombrado nada, porque el doblaje es una profesión a la que tú te dedicas, no es un personaje concreto. Esto es para los que nos siguen, que les gusta el doblaje y que lo asocian sin ningún miedo, sin ningún prejuicio, y que le dan el valor que le dan. Si a ti te asocian tu voz la asocian a tu cara, yo creo que no es excesivamente. Incluso cuando eres conocido, debes intentar meterte mucho más que antes, en la cara del otro para disimularte, ¿no? Para que vean tu trabajo como mucho y no tu cara. Claro. Dos caras con una misma voz no funciona. Es verdad. Pues un placer, como te digo, muchísimas gracias por todo y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, otro para ti y hasta siempre.